Bueno, buenos días, ¿cómo les va? ¿Se acuerdan algo de la clase pasada? Wow, bueno, algo. Ese fue el final, digamos que lo vamos a ver con más detalles, con ejemplos, con todo. Pero la clase pasada hemos empezado viendo pipeline ideal. ¿Qué es un pipeline ideal? Como objetivo de diseño, o sea, dado un sistema que nosotros queremos hacer, lo deberíamos llevar a un pipeline ideal para poder aprovechar todas las ventajas, facilidades que tiene la idea del pipeline, digamos. ¿Y qué es un pipeline ideal? ¿Se acuerdan cuáles eran las características principales de un pipeline ideal? A ver, de a uno, vos. Matías era. Sí. Bien. Tendría que tener infinito proceso de campo. Infinitas tareas para realizar. Sí, vos. Las tareas tienen que ser idénticas, sí. ¿Y Bautista? Las etapas tienen que ser de igual duración. Exactamente. Esas son las tres características de un pipeline ideal. ¿Tu nombre era? Ya me habías dicho. Sí, perdón, no me acuerdo. Ahora, como los pipelines no son ideales, ese es nuestro objetivo, hemos visto que los pipelines tenían básicamente tres problemas, que eran que las etapas no son de igual duración, o que las tareas no son iguales, o que las tareas no son infinitas. ¿Estamos? Entonces, cuando las etapas no son de igual duración, ¿qué es lo que nos sucede? La productividad está limitada por ¿quién? Por la etapa más lenta. ¿Estamos? Y esa etapa más lenta se la llama cuello de botella. Libro que es análisis de cuello de botella. ¿Cómo hacemos para solucionar los cuellos de botella? Hemos visto varias soluciones, que básicamente consisten en, si se puede dividir en dos, lo dividimos en dos. Si no se puede dividir en dos, compramos otro y los ponemos de manera que su uso sea alternado, primero uno, después el otro. Y de esa manera lo que hacemos es reducir la duración promedio de esa etapa. ¿Está claro? Si eso lo llevamos al extremo, poniendo todas las necesarias para minimizar la duración promedio de la etapa, llegamos a una solución que se conoce como superescalar, que nos da una productividad máxima. ¿Está? Entonces, todas las soluciones estas apuntan a aumentar la productividad, como reducen la duración de la etapa cuello de botella, entonces aumentan la productividad, aumentan la eficiencia, aumentan la aceleración, pero aumentan el costo, porque todas implican agregar. Buena, buen día. Sí. ¿Es necesario eliminar todos los cuellos de botella para que el pipeline sea ideal o no? Para que el pipeline sea ideal, lo que tenés que hacer es que las etapas sean de igual duración. Entonces, básicamente es eliminar todos los cuellos de botella o, digamos, hacer que todos sean cuellos de botella, que es lo mismo. Lo importante es que sean iguales, porque si vos no tenés iguales, tenés una un poquito más lenta, ahí tenés el problema. ¿Estamos? Ojo, capaz que en una de esas, esa más lenta, a vos te alcanza y digas, che, la productividad es limitada por la más lenta, para mí está bien, no me hace falta mejorar, entonces te quedas cómodo ahí. Pero si la quisieras mejorar, tenés que apuntar a la más lenta. ¿Se entiende? ¿Qué vimos después? Cuando las tareas no son iguales, ¿qué es lo que genera eso? Se genera lo que se conoce en la jerga de pipelining y de arquitectura de computadoras como riesgos estructurales. ¿Qué eran los riesgos estructurales? Cuando había dos tareas que querían utilizar la misma etapa en el mismo momento. Eso no se puede, porque se puede hacer una sola cosa por etapa, por vez. Entonces, ¿cuál era la solución que habíamos tomado para esta? Simplemente hacer que todas las tareas pasen por todas las etapas. De esa manera, aunque no hagan nada útil, el pipeline sigue funcionando como si fuera ideal. ¿Y quién va a ser perjudicada? Esa tarea. ¿No? Porque va a demorar más de lo que podría o de lo que demoraba antes. Pero en el global, en el millón de tareas que tengamos, va a ser mejor. ¿Se entiende? Porque evita estos problemas estructurales. Después, ¿qué más vimos?
vimos cómo se hace esto, que está todo muy bien con cajita, con cuadraditos de color y todo lo demás, cómo se hacen circuitos. Les mostré un ejemplo con un sumador, ¿se acuerdan? Un sumador que normalmente demoraba 4 ciclos, entonces lo que hacíamos eran, lo que les propuse es insertar buffers intermedios para dividirlo en 4 etapas, que demora un ciclo cada una. ¿Se acuerdan? De esa manera mejorábamos la productividad en casi 4, asumiendo que teníamos que hacer una gran cantidad de sumas en ese sumador. Porque asumimos que las tareas eran muchas. ¿Cómo era la clave de esto? Era que para separar estos circuitos en etapas, primero lo que dejamos en el medio de cada etapa, tenemos que tener cuidado de que siempre tome los valores del buffer anterior, o sea, del registro anterior. ¿Por qué? Porque si hacíamos que los cables se salteen los registros o algo, iban a ser cuestiones temporales de que íbamos a estar teniendo datos de distintas etapas. ¿Se acuerdan? Entonces, para mantener todo coherente, todos los valores se toman del buffer y se guardan en el buffer siguiente. Siempre. Para eso son los registros. Guardan toda la información que necesitan. Y bueno, después también les comenté que los buffers, normalmente lo que hacemos para los cálculos son, bueno, el retardo es despreciable. Pero ¿qué pasa? Cuando empezamos a dividir mucho, puede que el retardo del buffer ya no sea despreciable y haya que considerarlo. ¿Estamos? Entonces, depende de cuánto sea la duración de lo que se haga en cada etapa y cuánto sea el retardo del buffer. ¿Está claro eso? ¿Alguna pregunta? Después vimos que hicimos una recapitulación, dijimos que a la larga todo conviene tener en paralelismo más trabajadores, en pipelining conviene tener más etapas, porque si es ideal me va a producir una mayor aceleración, pero que no necesariamente se puede agregar y agregar y agregar y agregar, porque además de que es costoso, lleva una cuestión de validez y de coordinación. Les contaba el ejemplo de no podemos empezar a hacer el techo de una casa si no tenemos las paredes. ¿Estamos? Para ver esa coordinación hay una herramienta que nos puede servir, el perfil de tarea, que ya lo vimos, y hay otra herramienta que también puede ser útil que se llama diagrama de precedencia. Para ver el diagrama de precedencia, lo primero que tenemos que ver era qué son las precedencias, qué son las dependencias. ¿Estamos? Y para ver las dependencias, ahí fue donde quedamos con el wow de Bautista, que vimos que hay 3 tipos de dependencias. ¿Se acuerdan? Los 3 tipos de dependencias eran dependencias de tipo read after write, que son raw, que esas dependencias son dependencias verdaderas, dependencias inevitables. Esas son cuando realmente hay un pase de información de una instrucción a la siguiente. Y las otras 2, que son war y wow, write after read y write after write, son dependencias de salida y dependencias de salida y antidependencia, que las 2 son llamadas dependencias de nombre. ¿Por qué? Porque no hay un verdadero pase de información. Son dependencias que normalmente no existen. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque en nuestra cabeza no existen. Porque implican que algo que se hace después, tengo que tener cuidado con algo que está antes. Entonces dicen, bueno, pero no me preocupo porque lo hago después. La cuestión es que nosotros implícitamente estamos pensando en cosas secuenciales, entonces ese después normalmente no lo vemos al problema, pero cuando se puede romper el orden, porque para ver si hay una dependencia y queremos quizás romper el orden, vamos a ver que estas son dependencias y hay que mantenerlas, que son fáciles de solucionar, pero hay que tenerlas en cuenta igual y solucionarlas. ¿Se entendió más o menos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Lo que vamos a ver ahora, lo que había quedado pendiente es un ejemplo con código, a ver realmente cómo se hacen cómo se ven todas esas dependencias y todo lo demás. ¿Estamos? Bueno, pero antes de ver el ejemplo, vamos a tener el quiz. El quiz es un Google Forms, en teoría ustedes lo deberían poder escanear. En teoría también acepta respuestas ya.
Avísenme si alguno tiene problemas para escanearlo. Yo igual se los voy a pasar por Discord. Por las dudas a alguno les sea más fácil. No sé si todos tienen y usan Discord en el celular. ¿Ya escanearon el código? Son 2 preguntas, multiple choice. ¿Ya están todos acá o falta alguno? ¿Estamos todos? ¿Listo? Digo, porque hay más respuestas de la gente que hay acá, entonces. Puede ser alguien que conteste que no vino y está despierto. Pero ya todos los de acá están. Se cierran las respuestas. Parece que la mitad más o menos contestó bien las dos. Y la otra mitad contestó una bien. Veamos cuál, digamos. Vamos a ver las soluciones rápidamente. Dado un pipeline de 4 etapas, se entendía la pregunta cuyas duraciones en segundos son 200, 300, 210, 240, al cual ingresa una cantidad muy grande de tareas. ¿Cuál será la máxima productividad que pueda alcanzar? Sí.
¿quiénes no han puesto una cada 300 segundos? Bueno, no hace falta que levanten la mano, digamos. ¿Pero por qué? La productividad está dada por la etapa más lenta. Entonces, lo único que tienen que hacer acá es ver cuál era la etapa más lenta y marcar esa. ¿Estamos? Alguno podría decir, bueno, pero si yo agrego más etapas y empiezo a dividir todo, puedo llegar a una productividad mayor. Sí, bueno, pero eso ya no es el mismo pipeline. ¿Estamos? El pipeline ese tiene 4 etapas, duran eso. ¿Está claro para todos? Y la segunda, capaz que en esta es la que le empifió más. Dado un circuito de combinaciones que puede ser un retardo de 100 nanosegundos, se busca dividirlo en 4 etapas, como si fuera el sumador que hemos visto, mediante la incorporación de registros cuyo retardo es de 5 nanosegundos. ¿Cuál será la duración de cada una de las etapas del pipeline? Los 25 nanos de cada uno de la división 4 más el retardo de 5 segundos de los buffers intermedios. ¿Cuál has marcado? 30 dice Lucas. ¿Qué opina el resto? Vos dijiste 30, pero ¿crees que también puede ser 25? Te jugó por 30. Estaba bien la duda. Ah. ¿Y qué has puesto? 25. 30, ¿eh? 25 has puesto. Bueno, puede pasar, está bien, pero por lo menos es honesto, digamos. ¿Qué es lo que querías dividir, digamos? Se divide en 4 y para 20. Perfecto. Pero vos, ahora que estás viendo, ¿crees que lo que dijo Lucas es correcto, digamos, a la larga? Yo hice, me debería haber dado 30. Bien. O sea, querías hacer 30, pero hiciste 25. Está bien. La idea básicamente es lo mismo que hemos hecho con el sumador. Lo queremos dividir en 4 etapas, pero lo que pasa es que en el sumador demoraba T, ahora 100. ¿Estamos? Entonces 4T era 100. Lo llevábamos a T en ese caso sería 25. Pero hemos dicho que tengan en cuenta cuánto es el retardo de los registros. El retardo de los registros era despreciable. Acá dice es de 5 nanosegundos. Y 25 en 5 ya no es despreciable. Entonces la respuesta correcta es 30. ¿Se entiende? A mí no me importa cuánto han puesto, si han puesto las dos bien, si tiene la nota que tengan ustedes. Ojalá tengan buena nota. Pero lo importante es, ¿entienden por qué acá es una cada 300 y acá es una cada 30? Eso es lo que a mí me sirve. ¿Estamos? Porque son las dos cosas que vamos a ver en 2 semanas. Y cuando yo les pregunte, ¿cuánto es la productividad de un pipeline con circuitos llenos de sumadores, los multiplexores por todos lados, un quilombo? Ustedes me tienen que contestar, está limitado por la etapa más lenta. ¿Estamos? Porque sigue siendo lo mismo. ¿Estamos bien entonces? Ahora sí vamos a lo que es el diagrama de precedencia. La idea es mostrarles un ejemplo con pseudocódigo. Son instrucciones que no existen o son instrucciones de sumas, restas. Lo importante es que ustedes ya más o menos las conocen y le van a entender de qué se trata. Todas demoran un T, todas trabajan sobre registros. Y tenemos, por ejemplo, una instrucción de multiplicación. ¿Qué es lo que hace? Está puesto acá. Hace que toma 2 registros, B y C, y los multiplica y guarda el resultado en B. Entonces, este primer lugar es para el resultado. Y los otros 2 son los operandos. ¿Estamos? Entonces, lee 2 registros, B, C, y escribe B. ¿Está claro? Bueno. Tenemos otra instrucción ahí. Una instrucción de suma. ¿Qué es lo que hace esa instrucción? Lee 2 registros, B y D, y guarda el resultado en B también. ¿Estamos? Bueno, ahora, ¿qué dependencias hay entre esas 2 instrucciones? Lo primero que tienen que hacer es ver la instrucción anterior, o sea, la primera, que escribe. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan en la diapositiva anterior que teníamos, donde estaban los 3 ejemplos de la dependencia, siempre lo importante es cuál escribe, porque son todos after write. Son read after write, write after read, bueno, esa es distinta, y write after write. ¿No? Pero ustedes fíjense qué escribe.
La primera instrucción escribe en B. Entonces vamos a ver la siguiente instrucción, la segunda. Lee B, sí. Entonces acá tenemos una lectura después de una escritura. ¿Se entiende? Entonces ustedes saben que tienen una dependencia de tipo raw, una dependencia verdadera. Tienen una lectura después de una escritura. Y ahora, sabemos que esta escribe. Veamos si la de abajo en cuál escribe. En B también. Entonces, también tenemos una dependencia de tipo write after write. ¿Lo ven? Porque las dos escriben. Y tenemos una dependencia write after read. Justo hablando de B, que leído arriba. Escribe en B, que es leído en la. O sea, vos decís que sí. Todos están de acuerdo que también tienen una dependencia de tipo write after read, porque la segunda instrucción escribe un valor, escribe un registro que es B, que es leído por la instrucción previa. Entonces yo me debería asegurar que la instrucción previa lea el valor y después se escriba el otro. Sí. Podríamos decir que la wow sería, por ejemplo, si tenemos ahí, en primer caso, B igual a tanto, y en otra instrucción de abajo volvemos a tener B igual a tanto, ¿ese sería ese tipo de dependencia? Eso es una dependencia. Si la primera escribe B y después tenés otra que también escribe B, tenés una dependencia de tipo wow entre esas dos instrucciones. O sea, me tendría que fijar el miembro de la izquierda, digamos. Lo que se escribe. Que la izquierda puede ser. Bueno, yo lo digo visualmente. Por eso, pero no necesariamente es así. Vos tenés que fijarte en el cuál se escribe, cuál es el destino. Porque las dependencias son por escrituras y por lecturas. ¿Vamos? Entonces, por más que casi siempre sea el de la izquierda, lo importante es el que se escribe. ¿Estamos? Entonces, resulta, fíjense que en esas dos instrucciones, así como están puestas, tenemos las tres dependencias juntas. ¿Estamos? Y las tres dependencias que son sobre el mismo registro, que es el registro B. Podemos tener las tres dependencias y sobre registros distintos, pero en este caso se dan las tres dependencias sobre B entre esas dos instrucciones. Entonces yo las marco con una flecha. Y marco con una flecha y marco además la flecha con rojo para marcar las dependencias verdaderas. Hay una dependencia de tipo raw, seguro, entonces esa la voy a marcar con otro color. Después vamos a ver por qué. ¿Hasta acá vamos bien? Perfecto. Entonces agrego otra instrucción nueva, que es otra suma que lee C, lee D y escribe en C. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Repetir lo mismo con las anteriores. Entonces, la primera escribe en B, ¿esta lee B? No, bueno, me quedo tranquilo. La segunda escribe en B, ¿esta lee B? No, bueno, me quedo tranquilo. ¿Qué escribe esta? ¿Qué escribe la tercera? C. Ahora vengo para atrás. ¿Alguna anterior escribe C? No. ¿Alguna anterior lee C? ¿Cuál? La primera. Entonces hay una dependencia entre la primera y la tercera. ¿De qué tipo? De tipo write, porque esta escribe, after read. Bien, pues está más chiquita la flecha, pero se la entiende igual. ¿Vamos bien? Bueno, seguimos acá. Una cuarta instrucción que lee D, lo divide en E y guarda el resultado en D. ¿Con qué tenemos dependencia? Más fuerte. Entre 2 y 3. ¿En qué? Una war entre 2 y 3, mirá, no está marcada entre 2 y 3. O sea, entre 2 y 4. Está marcada entre 2 y 4, war. ¿Por qué? Porque esta, fíjense, esta es la 4, tiene razón, entre 2 y 4. Esta escribe D y estas dos leen D. Entonces la dependencia es de tipo war, es write after read, entre 4 y 2
y entre 3, entre 2 y 4 y entre 3 y 4. En D, el registro D. ¿Está claro? La 5, fíjense, simplemente copia el registro C al registro A. Lo mueve al registro C al registro A. Este lee C, escribe A. Entonces, la 5, ¿con qué depende? Con la 3, porque la 3 escribe. Entonces hay una dependencia raw entre 3 y 5. ¿Me siguen todos? ¿Seguros? Si vemos una más, esta lee E, lee A y escribe D. Entonces, esta lee A, esta escribe A, hay una dependencia. Read after write, entre 5 y 6. Bueno, puesto las otras primero, pero ahí está. ¿Estamos? Esta lee E. ¿Alguna escribe E? No, no me preocupa. Esta escribe D. Entonces fíjense que tiene una dependencia de tipo write after write. Este escribe, con 4. Y este escribe y esta lee también. Entonces hay write after read, con 4. Ahí no se pone tipo write after read, por ejemplo, con 3, que también lo lean, ¿no? Es buena la pregunta. Y ¿escucharon toda la pregunta de Martina? No hace falta tirar una flecha entre la 3 y la 6, porque la 3 y la 6, la 3 lee D y la 4, la 6 escribe D. ¿Lo ven? Entonces sí hay una dependencia entre la 3 y la 6. Pero ¿por qué no tiro la flecha? ¿Por qué no hace falta poner flecha? Porque en realidad la dependencia entre 3 y 6 es la misma que esta. Y es el mismo tipo también. Entonces vos en realidad ya la estás poniendo con las dos flechas entre 3 y 4 y 4 y 6. Pero sí para tener el 2 y 3, digamos. ¿Cuál entre 2 y 3? Porque en la 2 se lee B, se lee D, digo, Sí. y en la primera se lee C, digamos. Y abajo la usamos 2. Para. Acá lees D. Sí, y arriba leo C, Y en la primera lees C. claro. Y no tiene una dependencia entre 2 y 3 también, porque hace C más D, que la lee las dos antes, Pero ¿cuál decís que falta la dependencia? entre 2 y 3. ¿En qué registro? Porque este escribe, este no tiene nada que ver. Pero lean, claro. Entre 2 y 3 no hay dependencia en D. Acá esta lee D y esta también lee D. Entonces no hay una dependencia entre las dos, entre 2 y 3 en D. Entonces, si la dependencia ya está contemplada, en el caso 3, 4, 4, 6, Ya no hace falta ponerle 3, 6. Ah, bien, eso es Exactamente. Esa era la pregunta de Martina y eso es como es la misma, del mismo tipo y en el mismo registro, entonces no hace falta tirarla. No hace falta poner la flecha. Tiene que ser el mismo tipo y mismo registro. Puede que no te influya. ¿Por qué? Porque además justo en estas dependencias que son tipo WAR, son las dependencias de nombre, no las verdaderas. Con las dependencias tipo read after write, esas como son verdaderas, sugerencia tiren siempre la flecha. Porque esas son dependencias de verdad. Si se olvidan una de esas, es grave. ¿Estamos? Entonces las tipo raw, pónganlas siempre. Las otras, para mí, traten de ver si es la misma dependencia en el mismo registro y ya hay un camino, no hace falta ponerlo. ¿Por qué? Porque además después vamos a ver que también no hace falta poner todas las dependencias que sean muy viejas. Depende de cuán largo sea el código, por supuesto. Si tienen 200 líneas de código, no, imagínense tirar de 200 hasta todas las anteriores, eso van a estar lleno de flechas. ¿Vamos bien hasta acá? Y la última, tengo una instrucción que copia X a D. X no está en ningún lado, entonces no pasa nada. Y D sí escribe D, esta también escribe D, entonces tenemos
otro right after right. Las preguntas que yo hago acá es, ¿cuánto demora esto? Si ustedes tienen este código, en las cuales son 7 instrucciones, que todas demoran un t, ¿cuánto demora? 7t. ¿Está claro? Y la pregunta es, ¿lo podríamos hacer más rápido? Y la respuesta inicial es que sí. ¿Por qué? Inclusive ya el dibujo les da una pauta, el diagrama de dependencias. Hay cosas que se podrían hacer en simultáneo. Fíjense, la 2 y la 3 no tienen dependencias entre sí. Entonces, si yo ejecuto la instrucción 1 primero, después tranquilamente puedo ejecutar la 2 y la 3 juntas. ¿Lo ven? Y después podría hacer lo mismo con la 4 y la 5, porque las dos dependen de la 2 y de la 3, pero no entre ellas. Entonces, si yo pudiera hacer cosas en simultáneo, yo podría reducir el tiempo de ejecución de este programa. ¿Y a cuánto lo llevaría? A 5t. ¿Por qué? Porque lo ejecutaría primero la 1, después la 2 y la 3, después la 4 y la 5, después la 6, después la 7. ¿Cómo logro hacer ese dibujo? Bueno, o sea, por supuesto que ahora el dibujo está más o menos hecho así, ya está pensado, está mostrado por ustedes lo van a tener que hacer de la nada, pero la idea siempre es ir viendo si a medida que van leyendo las instrucciones ¿se pueden hacer en simultáneo o no? Porque va a estar dado por las dependencias. Fíjense que acá tenemos las dependencias, las read after write, son las que me van marcando sí o sí. La 12 tiene que ser después de la 1, la 5 después de la 3, la 6 después de la 5. Y las otras dependencias también me van marcando, pero después vamos a ver si las podemos eliminar, porque no son dependencias verdaderas. Entonces el diagrama queda ahí, y el diagrama me muestra el grado de paralelismo. ¿Por qué? Porque me dice cuántas podría ejecutar de manera simultánea, y podría ejecutar 2 de manera simultánea. Lamentablemente, como está, creo que no se puede hacer más. ¿Cuánto sería la aceleración? 40%, dice Luca. ¿Qué opina el resto? Entonces, supongamos que yo puedo poner, como son todas instrucciones aritméticas, puedo poner 2 ALU que me ejecuten en simultáneo. ¿Estamos? Entonces, con esas 2 ALU, porque el grado de paralelismo es 2, yo puedo reducir mi tiempo de ejecución de 7t a 5t. ¿Está claro? Si bajo de 7 a 5, la aceleración es 1,4, 7 sobre 5. Entonces es 1,4 o un 40%, como dijo Lucas, que estaba en lo correcto. ¿Cuánto sería la eficiencia? Yo estoy poniendo, ¿cuántas ALU? 2. ¿Cuánto debería ser mi aceleración objetivo, digamos? 2. ¿Y cuánto estoy haciendo? 1,4. Entonces, ¿cuánto es la eficiencia? No. El máximo posible sería 2. El que estoy obteniendo es 1,4. Entonces mi eficiencia es 1,4 sobre 2. Eso me da 70%. Anda con la idea, pero no bien con los cálculos, Matías. ¿Está bueno o no? Más o menos. Y lo que seguramente ustedes deben estar pensando cuando miran ese dibujito, porque pasa todos los años, es que van a estar diciendo, pero yo seguro puedo meter alguna instrucción antes. Y seguro puedo mover alguna otra cosa. Lo primero que vemos es que, en realidad, fíjense, hemos bajado de 7 a 5, no hemos bajado mucho. Está bien, son 2T, 7 instrucciones, un 40%, es bueno, pero no es gran cosa. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque lamentablemente hay muchas instrucciones que son secuenciales, muchas dependencias, no muchas, pero tenemos las dependencias raw, y las dependencias nos van marcando que no se puede hacer
mucho más en paralelo, aunque quisiéramos. ¿Se entiende? Entonces las dependencias son una cosa que en los códigos que nosotros escribimos, ya sea el lenguaje que sea, ¿no? Ensamblador, C, Java, Python, siempre son secuenciales. Entonces siempre ponemos una variable y después la usamos en la instrucción siguiente o dos instrucciones siguientes. ¿Estamos? Entonces eso genera una dependencia de tipo read after write que a la larga va a generar un diagrama de dependencia que va a ser poco lo que se puede hacer en simultáneo. ¿Estamos? Pero sí lo podemos mejorar. ¿Por qué? Porque yo les dije que las dependencias de tipo write after read y write after write son dependencias de nombre. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo se mejora eso? Se mejora cambiando los nombres. Entonces, si ustedes se fijan acá y lo comparan, si ustedes tienen a mano la diapositiva anterior, porque no es tan fácil ver, fíjense en la instrucción 3, por ejemplo. La instrucción 3 sumaba CD y lo guardaba en C. Si yo esa instrucción la cambio y digo, bueno, ahora guarda en otro lado, guarda en Q. ¿Por qué? Porque no me hace falta que realmente sobrescriba C. ¿Entendés? Entonces pongo otro nombre y cambio los Q donde hacía falta realmente, o sea, entre la 3 y la 5 leía C, entonces bueno, ahora lee Q. ¿Se entiende? Pero cambiamos algunos registros. Ponemos una Q, cambiamos acá por una Y y ponemos acá una Z. Cosas que no era crítico que se escriban en ese momento. Con eso podemos hacer este diagrama. Solamente cambiando algunos nombres de algunas variables. ¿Estamos? Y este diagrama, o sea, no lo vamos a hacer paso por paso, después lo revisen ustedes si quieren en la casa, pero fíjense qué cambios tiene o qué observaciones tiene. Punto número 1, las dependencias read after write son exactamente las mismas. Si lo vemos acá, tenemos entre 1 y 2, entre 3 y 5 y entre 5 y 6. Tenemos entre 1 y 2, entre 3 y 5 y entre 5 y 6. Esas no cambian. Esas no se pueden cambiar. ¿Por qué? Porque esas son las dependencias verdaderas. ¿Estamos? Lo que hemos hecho es todas las otras flechas azules, o la mayoría de las flechas azules, tratar de eliminarlas. ¿Se ve? ¿Y qué ganamos? Ganamos ahora que podemos ejecutar más instrucciones en simultáneo. Por ejemplo, fíjense que podemos hacer, antes no podíamos hacer la 1 y la 3 en paralelo. ¿Por qué? Porque había una dependencia de tipo write after read. Nos teníamos que asegurar que la 3 escriba en C antes de que la 1 lea C. Pero como le cambiamos el nombre y ahora la 3 escribe en Q, ya no escribe en C, ya no tengo dependencia. Entonces puedo ejecutar la 1 y la 3 en paralelo. ¿Lo ven? Así hago lo mismo, puedo ejecutar 2, 4 y 5 en paralelo y puedo ejecutar la 6 después de la 5. ¿Estamos? Y a su vez tiene otra cosa rara esto. ¿Alguno lo puede, se da cuenta que es lo raro? Eso es una buena observación de Cheridón. Me dice que acá yo tenía 3 dependencias raw, pero bajaba de 7T a 5T. Acá tengo las 3 dependencias raw y bajo de 7T o 5T, bajo a 3T. La cantidad de dependencias coincide con el tiempo. En realidad, no es que coincida la cantidad de dependencias con el tiempo. Podría tener más dependencias raw o menos, pero lo importante es que el tiempo mínimo viene dado por, o sea, ustedes fíjense que no pueden hacer menos de 3T. ¿Por qué? Porque sí o sí tienen que ejecutar primero la 3, después la 5, que depende de la 3, de verdad, y después la 6, que depende de la 5, de verdad. O sea, el camino este entre 3, 5 y 6 es el camino crítico. ¿Estamos?
no pueden hacer menos que eso. Porque sí o sí hay dos dependencias verdaderas entre 5 y 3, entre 6 y 5. ¿Se entiende? Entonces no es que coincidan, porque que exista esta puede ser casualidad. ¿Estamos? Pero en realidad esto sí me determina un camino crítico, que es más o menos lo que estaba apuntando vos. Leandro. Esto del camino va del paralelismo en este ejemplo. Sí. ¿Solamente para Assembler o nos servía también Para cualquiera. Cualquier lenguaje. Porque fíjate que yo te doy el ejemplo con Assembler, o con esto que en realidad es pseudocódigo, parecido a Assembler, pero te puede servir con cualquiera. Porque son todos conceptos generales. ¿Entendés? Y en realidad te lo muestro con código porque es más fácil de ver escrituras y lecturas. Pero puede ser con albañiles también. ¿Me entendés? Ahora tenés que ver qué es lo que es la escritura de un valor, qué es lo que es la lectura de un valor, dónde está el pase de información. Que con albañiles es más difícil de verlo. ¿Entendés? Pero lo importante es que haya una dependencia. ¿Entendés? Con las paredes y el techo, ahí hay una dependencia. ¿Se entiende? Sí, Camilo. Ya vamos a ver. Las dos cosas. O sea, la respuesta general es las dos. Porque es una mejora que donde se puede hacer en hardware, se hace en hardware, donde no se puede hacer en hardware. En realidad vas a ver dónde te conviene hacerla. Y vas a hacer mitad y mitad. ¿Alguna otra pregunta? Me falta una observación del dibujo que nadie mencionó. Esa. No solamente la 7 está sola. La 7 ha quedado, como le cambié el nombre, quedó solita, no depende de nadie. Está flotando por ahí. 1 y 2 dependen, pero dependen entre sí. No se unen con el resto. Casualidad. ¿Estamos? Pero la cuestión es, el hecho de poner 7 acá, ¿por qué no lo pongo acá? ¿Estamos? Entonces, el no ponerlo después y llevarlo antes, me lleva a, estoy ejecutando la instrucción 7 al mismo tiempo que la 1 y la 3. Y de todas maneras, si ven acá, estoy ejecutando la 3 antes que la 2. ¿Estamos? O sea, con la 7 es más notorio porque es la 7. ¿Estamos? Pero el hecho de decir, yo cuando cambié el nombre del registro destino de la 3 y lo hice, rompí la dependencia con la 1, dije ahora puedo ejecutar la 1 y la 3 en paralelo. Lo que no les dije en ese momento es, estoy ejecutando la 3 antes que la 2. Y ejecutar la 3 antes que la 2 es raro, no es algo intuitivo. ¿Se entiende? Y ahí es donde vemos que, bueno, en el diagrama acá sí, listo, lo muevo acá y lo hago más chiquito, pero ustedes están pensando en ejecutar una instrucción que escribieron después en su código, la quieren ejecutar antes en el tiempo. ¿Estamos? Y eso es, ¿se puede? Sí, se puede. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Estamos? Pero eso es un quiebre de empezar a pensar en paralelo y dejar de pensar en secuencial, que cuesta. ¿Estamos? Entonces, lo bueno que acá con los dibujitos, ustedes las pelotitas las mueven, las flechas las sacan, lo borran, pero cuando son instrucciones de verdad, es más complicado. ¿Estamos? La 7 que quedó flotante, dijimos, bueno, si acá podemos ejecutar 2, 4 y 5 en paralelo y podemos hacer 3 cosas, capaz que tengo un hueco entre la 1 y la 3, la pongo ahí a la 7. Y no pierdo tiempo. La podría haber puesto acá también, a la 7. Igual demoro 3T. ¿Estamos? Era útil no ponerla acá. Y la podría haber puesto acá. Como poder puesto también la podría haber puesto en paralelo acá y que se hagan 4. Pero eso implicaba poner una nueva ALU. ¿Estamos? ¿Y vale la pena? ¿Por qué? Vas a tener 2 desocupadas acá, 3 desocupadas acá. Pero, ¿por qué no vale la pena? Quiero que me digan otra cosa. Se tienen razón.
baja la eficiencia, ¿sí? Es lo mismo que dijo Martina, con otras palabras. Porque el camino crítico está dado por estas. O sea, ustedes no van a poder achicar más de 3T. Así pongan 3 ALU, 4 ALU, 17 ALU, no lo pueden hacer en menos de 3T. Porque depende de 3 a 5 y de 5 a 6. Ese le limita. ¿Se entiende? Entonces, poner más de las que están acá ya no les va a bajar el tiempo. Lo único que va a hacer es bajarle la eficiencia, porque están poniendo más recursos y no van a bajar tiempo. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué vimos acá? Renombramiento. Cambiar el nombre de algunas variables me permite modificar el diagrama de precedencia para ganar tiempo y ganar productividad, ganar aceleración. Vimos grado de paralelismo, vimos que las dependencias de tipo read after write son verdaderas, no se pueden eliminar, esas son las dependencias de verdad. Vimos que se puede cambiar el orden de ejecución de las instrucciones, y ejecuto la 3 antes que la 2, la 7 antes que la 4. ¿Cómo? Y vimos que también me da el grado de paralelismo y la 7 que la puedo poner en cualquier lugar, no vale la pena ponerla, o sea, no vale la pena seguir agregando más recursos porque el camino crítico está dado por estas. Creo que está todo puesto. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien? Nos queda ver una cosita que es un ejemplo de cómo podemos ver unas técnicas de paralelismo y pipelining aplicado en memorias dinámicas. ¿Se acuerdan? O bueno, no sé si se acuerdan o no, pero yo les cuento un poco, ustedes me dicen si ya saben o no. Las memorias dinámicas tienen lo que se conoce como un tiempo de ciclo. El tiempo de ciclo es cada cuánto se puede iniciar un acceso. O sea, una duración de, ustedes le piden un dato a la memoria, cada cuánto le pueden pedir de vuelta un dato a la misma memoria. ¿Sabían eso o no? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. También tiene lo que se conoce como un tiempo de acceso. ¿Qué es el tiempo de acceso? Cuando ustedes les piden un dato a la memoria y la memoria les devuelve el dato. ¿Estamos? El tiempo de acceso es distinto del tiempo de ciclo. Normalmente el tiempo de acceso es menor que el tiempo de ciclo. Y ustedes tienen una gráfica como esa, ¿estamos? En la cual tienen un tiempo de ciclo de una determinada duración, no importa, y un tiempo de acceso que es mucho más corto, o más corto. ¿Estamos? Entonces, la lógica es, ustedes acá piden un dato a la memoria dinámica, la memoria en este tiempo les devuelve a ustedes el dato, ¿estamos? Pero después la memoria necesita todo este tiempo para su refresco, preparación, adecuado de buffers y bla, 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 un montón de otras cosas que hace la memoria hasta que ustedes le pueden pedir de vuelta un dato. ¿Se entiende? Entonces, si yo tuviera varios accesos a memoria, ¿cómo sería? Pido el dato, me devuelve el dato, pero el segundo dato recién se lo puedo pedir acá. Acá me lo devuelve al segundo dato y el tercer dato le puedo pedir acá. ¿Se entiende? Eso da pie, esa diferencia entre tiempos de acceso y tiempo de ciclo, da pie a lo que se conoce como interleaving de memoria. ¿Escucharon el término interleaving de memoria? ¿Qué es el interleaving de memoria? Optimizar la memoria dividiéndola en bancos, distintos bancos, para aprovechar la diferencia entre tiempo de acceso y tiempo de ciclo. La idea es que mientras esperamos el tiempo de ciclo, vayamos accediendo a otro banco de memoria. La cantidad de bancos óptima viene dada por la relación entre tiempo de ciclo y tiempo de acceso. Si el tiempo de acceso es un tercio del tiempo de ciclo, me conviene poner 3 bancos. Y así sucesivamente. ¿Se entiende? Los bancos de memoria son conjuntos disjuntos, no copias. O sea, lo que hay en un banco no está en el otro. ¿Estamos? O sea, normalmente es, si ustedes supongamos que dividen en 2, ¿estamos?
o sea, a toda la memoria la dividen en dos, te ponen dos bancos de memoria. ¿Vale? Porque el tiempo de acceso es la mitad del tiempo de ciclo. Ustedes tienen que partir, digamos, de alguna manera la memoria en dos mitades. Una mitad va a ir a un banco, la otra mitad va a ir a otro banco. ¿Se les ocurre cómo podrían partir la memoria en dos mitades? Pares e impares, dice Camila. Otra. La primera mitad y la segunda mitad. ¿Estamos? Después vamos a ver cuál es mejor. ¿Estamos? Pero son dos maneras fáciles. Pero siempre son conjuntos disjuntos, no hay copias. Por ejemplo, si tuviéramos 4 módulos, la idea sería una cosa así. Acá pedimos el acceso al primer dato, acá me devuelve el primer dato y ahí nomás pedimos el segundo dato, pero que va a ir a otro módulo. Entonces el segundo módulo me devuelve acá el dato y ahí nomás pedimos el tercer dato que va a otro módulo. Me devuelve el tercero, pido un cuarto dato, me devuelve el cuarto dato que va a un cuarto módulo y cuando ya quiero pedir, ¿qué pasa? Ya el primero terminó. Entonces ya le vuelvo a pedir el quinto dato al primer módulo. ¿Estamos? ¿Y eso a qué le suena? ¿O qué parece? Parece como un pipeline. ¿Estamos? No es un pipeline, pero parece un pipeline. Entonces, por eso esto se llama interleaving de memoria. ¿Se entiende la idea? ¿Ustedes? ¿Cómo? Parece un pipeline, pero no es un pipeline, porque no hay etapas, pero sí vamos haciendo de manera alternada. Consideraciones. En general, se usan los bits menos significativos de la dirección de memoria para para seleccionar el banco. O sea, no se separa con los más significativos, como decía Lucas, de una mitad y la otra, sino, como decía Camilo, pares impares. ¿Estamos? Y si son 4, se toman los 2 bits menos significativos. Terminan siendo múltiplo de 0, de 1, de 2 y de 3. O sea, no, dividir en 4, el resto 0, el resto 1, el resto 2, el resto 3. ¿Se entiende? ¿Eso sería con lo de localidad? Eso apunta al principio de localidad, exactamente. Esto aumenta mucho el ancho de banda de memoria. Requiere que la memoria pueda transferir más datos en misma cantidad de tiempo. Y eso es una exigencia de cómo los va a transferir a los datos de la memoria. Es parecido como si fuera un pipeline, como en el ejemplo de 4 etapas. Esto funciona ideal, funciona bárbaro cuando los accesos a memoria son consecutivos. ¿No? O sea, ustedes piden, supongamos, la dirección 1000 y después piden la 1001, la 1002, la 1003. Entonces van todos a bancos distintos y funciona una maravilla. ¿No? ¿Qué pasa si los accesos no son consecutivos? Puede pasar que yo le pida a un banco y el acceso siguiente vaya al mismo banco. ¿Y qué va a pasar en ese caso? Va a tener que esperar. ¿Estamos? O sea, si los accesos son consecutivos, mejora y aumenta el rendimiento, la productividad. Si los accesos no son consecutivos, y bueno, no va a aumentar. ¿Estamos? ¿Qué es lo que vamos a tratar de hacer? Que los accesos sean consecutivos. ¿Se entiende? Se hicieron cálculos con un factor de interleaving de 100 con accesos al azar, mejora 12 veces. O sea, no es tan bueno. ¿Estamos? ¿Cuánto mejoraría si los accesos fueran consecutivos? La idea es que va a mejorar 100 veces o casi 100 veces. ¿Estamos? Entonces, tenemos que tratar de sería ideal que como las memorias funcionan así, los accesos a memoria sean secuenciales. ¿Estamos? Y ahí es donde entra lo que habíamos visto en los primeros temas ¿se acuerdan del principio de localidad? Entonces, para terminar el tema, y hacemos un recreo, ¿qué vimos en el tema de paralelismo y pipeline? Métricas. Vimos productividad,
qué es productividad, qué es latencia, qué es aceleración y qué es rendimiento. Vimos herramientas, vimos el perfil de la tarea y vimos un diagrama de precedencias. Vimos que un pipeline ideal podemos lograr una productividad de una tarea en cada T. Pero los problemas que nos llevan a pipeline ideal pueden ser cuellos de botella, tareas diferentes o que no haya muchas tareas. Vimos que si mezclamos paralelismo con pipelining es lo que se conoce como una solución superescalar. Vimos el ejemplo de un sumador segmentado y vimos un ejemplo de interleaving de memoria. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien? Listo. Diapositiva de agradecimiento y creo que no tengo más. Hacemos un recreo y después del recreo arrancamos tema nuevo. Bueno, vamos a continuar y arrancamos con un tema nuevo. Ya estamos arrancando tema 4. El tema 4 se llama Arquitectura del set de instrucciones, que se abrevia ISA, por siempre en inglés, Instruction Set Architecture. Como suelo hacer yo, pero creo que el ingeniero Valentín se salteó, digamos, el cronograma cuando yo estaba enfermo, bueno, simplemente contarles que vamos bien, por lo menos yo voy bien, no sé cómo van ustedes, siempre voy a hacer la misma observación, digamos. Y como segunda observación puedo decir que estos primeros temas eran como el primer bloque de la primera parte de la arquitectura de computadoras, trataba de qué se trataba, de conceptos generales, las 3P, criterios que vamos a utilizar. Ahora empezamos un segundo bloque, 4, 5 y 6, que ya son temas específicos, digamos. O sea, ya empezamos a meter las manos, no debería decir embarrarnos, porque no nos vamos a embarrar mucho, pero a ver temas específicos de arquitectura de computadoras. No es que los otros no lo sean, sino que ahora vamos a empezar a ver cómo utilizamos los criterios y todo lo demás. Este es el primero de una serie de 3 y después vienen 4 más. ¿Qué es lo que vamos a ver en este tema? Evolución histórica de arquitectura de set de instrucciones para entender más o menos dónde estamos parados y por qué. Vamos a ver qué es un ISA, qué es una arquitectura de set de instrucciones, qué son formatos de instrucciones, clases de instrucciones, modos de direccionamiento, cómo se vincula esto con lenguajes de alto nivel. Vamos a ver, les voy a contar distintos tipos de arquitectura de set de instrucciones y cómo se suele hacer el pasaje de parámetros entre programas. Lo que es manejo de stack, manejo de subrutinas, lo que es la ABI, que es la Application Binary Interface, no sé si es un término que lo conocen, o lo deberían haber visto, y cómo son convenciones de llamadas a subrutinas y demás. Para este tema, volvemos a retomar el libro, que lo habíamos dejado de lado en el tema anterior, porque el tema anterior no estaba en el libro, y acá tienen 2 secciones recomendadas, esto es cortito. ¿Alguien abrió el libro? Bueno, algunos levantan la mano, está bien, por lo menos lo tienen, lo ojearon, ya por lo menos que sea un PDF en la computadora ya es un avance. Bueno, evolución histórica de arquitectura de set de instrucciones. Esto es una cuestión que a Alejandro Valentín le gusta más que a mí, hablar de historia, porque él es más viejo, entonces la vivió más, digamos, pero bueno, es contarle un poco de cómo fue cambiando algunas cosas de cómo fue digamos, la arquitectura de computadoras, cómo fue la arquitectura del set de instrucciones de las computadoras, para ver el proceso de evolución y ver por qué fue cambiando y ver por qué hoy en día estamos con las computadoras que tenemos hoy en día. Todo arranca en lo que es la prehistoria. La prehistoria para nosotros es hace 60 años, ¿no? Donde empieza todo y que son computadoras simples y que ejecutaban instrucciones simples. ¿Qué son instrucciones simples? Hacían sumas, hacían restas, hacían movimientos de pasar de un lado al otro, hacían buscar datos en memoria, escribir datos en memoria. No hacían nada más que eso. ¿Estamos? Ya una multiplicación
en general las primeras computadoras no hacían multiplicación. Para hacer una multiplicación hacían un algoritmo de sumas sucesivas. Sumaban muchas veces. ¿Estamos? Porque no sabían multiplicar. O no podían multiplicar en un tiempo razonable. Pero, ley de Moore, ¿se acuerdan de la ley de Moore? Empezaron a mejorar la potencia de cálculo, cada vez se pueden meter más transistores, entonces cada vez empezaron a decir, ahora capaz que en vez de hacer una multiplicación como un algoritmo y un lazo, lo podemos hacer como una instrucción de multiplicación. Ya logramos tener hardware que multiplique y podemos hacer una multiplicación, una instrucción de multiplicación. Buenísimo. Entonces antes tenían una rutina para multiplicar y lo cambiaron por una instrucción. ¿Se entiende la idea? Estamos hablando de la época en la que las ALUs recién empezaron a multiplicar. ¿Y cómo dividimos? No podemos dividir, recién estamos multiplicando. ¿Estamos? Bueno, pero después empezaron a dividir. Entonces, bueno, agreguemos instrucciones de división. Buenísimo. Entonces ya tenemos todas las sumas, restas, operaciones lógicas, multiplicación y división. ¿Y qué dijeron después? Estaría bueno tener una instrucción de potencia. Porque ¿cómo hacemos la potencia? Hacemos un lazo de multiplicaciones. ¿Estamos? Entonces, estaría bueno reemplazarla por una instrucción que calcule la potencia. Bueno, pero no podemos. Un par de años después, pudieron, ¿y qué hicieron? Una instrucción que haga la potencia. Y pasa lo mismo con, yo les doy ejemplos con instrucciones aritméticas, pero pasa lo mismo con un montón de otros tipos de instrucciones. O sea, instrucciones primero eran movimientos de bytes y después dijeron, hagamos movimiento de cadenas. Buenísimo. Y después busquemos una cadena dentro de otra. Y después y empezaron operaciones cada vez más complejas, empezaron a incorporarlas como instrucciones. ¿Estamos? Entonces las instrucciones eran cada vez más y cada vez más complejas, porque hacían más cosas. Entonces eso era buenísimo porque los programas cada vez eran más cortos, porque tenían una instrucción que hacía un montón de cosas. ¿Se entiende? Ahí es cuando apareció Intel, o cuando explotó Intel y se hizo muy popular y todo lo demás. Intel, y lo que había en ese momento, había un montón de clones de Intel, gente que le decía, me gusta lo que está haciendo aquel, quiero hacer lo mismo, y les copiaba. Hoy en día queda uno nomás. Pero en el 90, a mediados de los 80, en realidad empezó la cuestión 85, 86, gente de la universidad dijo, todo esto es muy bueno, pero ¿es la mejor manera de hacer las cosas? No sé, veamos. Y se han puesto a hacer análisis, métricas, porque eran universitarios, entonces han definido cosas y han dicho, no, se puede hacer de otra manera. Mirá, hago de otra manera. Y han hecho esto era CISC. CISC viene de conjunto de set de instrucciones complejo. Y en esta época es lo que se llamó la revolución RISC, con un conjunto de set de instrucciones reducido. ¿Por qué? Porque los tipos han dicho, con pocas instrucciones simples, podemos obtener mejores tiempos de ejecución de las instrucciones más poderosas. Entonces decían, ¿pero cómo? Vos me estás diciendo que vos podés hacer con instrucciones que no multiplican, podés hacer una multiplicación más rápido que con una instrucción que multiplica. Y los tipos han dicho, sí. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque la motivación era performance. Ahí surgió la primera P, por decirlo así. ¿Estamos? En el sentido de hacer más rápido las cosas más simples era mejor que hacer cosas más complejas, porque las cosas complejas eran lentas. Entonces era una sola, y era buenísimo, y era fácil de escribir, pero demoraba un montón. Entonces después la gente, ¿qué es lo que quería? Que el jueguito ande más rápido. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que hacían? Era mejor la performance que las instrucciones sean cada vez más poderosas. Y en su momento fue una revolución, porque dicen, ¿cómo va a ser que una computadora hecha en una universidad sea más rápida que los de Intel y de todos los demás que estaban? Y era más rápido. O sea, a la larga se demostró que era más rápido. Pero como los de Intel no son ningunos tontos, ¿qué es lo que han hecho? Han empezado a utilizar todas estas técnicas dentro de sus procesadores. ¿Estamos? Hoy en día, por eso esto está hasta la actualidad, hoy en día básicamente
vieja dicotomía entre set de instrucciones complejos y set de instrucciones simples, en general lo ganaron los simples. No es tan así, ¿estamos? Pero es lo que se mantiene, lo que fue la revolución de la performance en los años 90. Y acá aparecieron un montón de empresas que la mayoría no existe hoy, excepto PowerPC sigue existiendo, que es de IBM, ARM, que es el popular, que creo que lo conocen, o por lo menos lo han sentido nombrar. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Los CIS, como les dije, todos los que son Intel y todo esto, mutaron. Se hicieron un híbrido, una mezcla, para sobrevivir. ¿Por qué tenían que mutar? Porque lo que era importante era esto, tenían que mantener compatibilidad. O sea, Intel ya había vendido un montón de procesadores, un montón de máquinas que ejecutaban un montón de software, ya en la década del 90 ya había 30 años de software escrito, que tenían que seguir ejecutándose. ¿Estamos? Y que estaban con las instrucciones estas. Pero la idea es que cambiaron, se hicieron una mezcla para poder seguir haciendo las cosas estas poderosas, complejas, con buena performance. ¿Se entiende? ¿Más o menos? ¿Alguna pregunta? ¿Qué pasa hoy en día, realmente? Hoy en día hay dos ISA nomás, que son los dominantes. ¿Está? Uno es el que se conoce como el X86-64. ¿Les suena el nombre a algunos? X86-64 es el ISA que ustedes tienen en sus casas, el ISA que está en estas computadoras, en la mía también. Está en todas las PC, servidores, en la mayoría de supercomputadoras. Es el ISA de Intel. No solo de Intel, de todos los otros que hacen cosas parecidas a esta. ¿Estamos? Tiene aproximadamente, bueno, ya no sé si es 99, ya capaz que es un poco exagerado ese número, 95 pondría. ¿Estamos? El 95% del mercado. Si alguno me quiere pelear y me dice 90, bueno, puedo poner. Pero es la mayoría. ¿Estamos? Y es no solo Intel, sino Intel, AMD. ¿Estamos? ¿Ustedes qué procesador tienen en sus casas? En sus casas, en sus notebooks, en lo que tengan. AMD, Intel. ¿Hay alguien que no tenga AMD o Intel? ¿Cómo? No, estamos hablando de PC, servidores, supercomputadoras. Celulares ya vemos, ya vamos a llegar. ¿Estamos? Son todos procesadores, y ya sea que sea de Intel o sea que sea de AMD, usan el mismo ISA. ¿Estamos? Y en realidad, aunque son todos clones de Intel, lo curioso es que este ISA fue hecho por AMD. ¿Estamos? O sea, el que realmente estamos usando hoy en día, lo hizo AMD en el 2003. 2003, sí. ¿Estamos? Y después Intel dijo, sí, es mejor que el mío. Bueno, se lo compró, cuestiones de licencia y negocio y demás. ¿Estamos? Pero la larga es el mismo. Si usted se compra una máquina Intel y una máquina AMD, lo importante es los programas que ustedes corren son los mismos. Y corren igual. Algunos podrá ser más rápido o no, eso depende de cuánta plata pongan, digamos. Pero los programas son los mismos. ¿Estamos? El ISA, la arquitectura de las instrucciones, es la misma. El otro ISA dominante son ISAs de ARM, que está en todos los celulares. Samsung, Apple, Motorola, Xiaomi, todos los celulares que ustedes tienen, todos tienen procesadores de ARM. Hay distintas marcas, distintos modelos, pero son todos procesadores con el ISA del ARM. ¿Ustedes saben qué procesador tienen en el celular? Todos tienen celular, me imagino. Bueno, busquen después, tarea para la casa. Busquen qué procesador tienen en el celular, en el modelo que ustedes tienen. Y van a ver que a la larga ejecuta es alguna variante de ARM. ¿Estamos? Todos los sistemas embebidos que hay, todos son, o la mayoría, con el ISA de ARM. Este está en el 99% de todos los procesadores que están en chips, celulares, tablets, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá sí me juego que es 99,8%. La
El detalle es que en realidad esto no es un ISA, porque ARM, en una estrategia de mercado, técnico, puede ser bueno o no, no importa, lo que tiene muchos ISAs distintos. Entonces ustedes tienen Thumb, Thumb 2, ¿les suena Thumb 2? El que vieron el sistema con micro. Hay un ARM V7, un ARM V8, un ARM V8.1, ARM V8.3, ARM V9 y van sacando distintas versiones. ¿Estamos? Pero a la larga son todos bajo el paraguas de ARM. ¿Estamos? Entonces, según estos apuntan que son distintos ISA para distintos tipos de objetivos. Entonces, cuanto más chiquito el sistema, tenemos menos instrucciones y más simple. Cuanto más grande sea el sistema embebido, tenemos más instrucciones y más complejas. ¿Estamos? Pero todos son más o menos parecidos y bajo el mismo paraguas de ARM. ¿Está claro? Lo que tienen en común estos dos es que son propietarios. ¿Qué significa que son propietarios? Que ustedes dicen, yo quiero hacer un procesador. A ustedes les gusta mucho la arquitectura de computadora, cuando terminan, aprueban bien y se quieren dedicar a hacer procesadores. Entonces quieren fabricar un procesador. Si ustedes quieren hacer un procesador de verdad, que sea compatible con el ISA de x86-64, tienen que pagar una licencia. Le tienen que pagar a Intel y a AMD, a Intel creo, para poder usar, que les pasen bien cómo son todos los manuales, que tienen como 8000 páginas, y lo pueden usar. Y si lo quieren hacer con ARM, tiene que ser lo mismo. Tienen que pagarle a ARM. ¿Se entiende? Entonces, por eso es que no hay muchos jugadores que puedan realmente meterse hoy en día en el mercado, digamos, porque las licencias son caras. Los procesadores de ARM son los que fabrican, son Qualcomm, Broadcom y algunos otros más. Todos los routers, todas las cosas tienen esto, ARM. Sistemas embebidos. ¿Preguntas? ¿Está aburrido hasta acá? Ahora, la pregunta que se deberían hacer ustedes es, ¿por qué hay dos? ¿Estamos? ¿Por qué alguna vez han visto un celular con un chip de Intel o de AMD? ¿Por qué? ¿Por qué Intel, con la empresa, el tamaño de la empresa que tiene, o AMD, cualquiera de las dos, son monstruosas, no hace chip para celulares? ¿Por qué no vende celulares? O fabrica chip para celulares. O, dicho de otra manera, ¿ustedes han visto computadoras de escritorio con chip de ARM? ¿O laptops con chip de ARM? Acá alguno podría levantar la mano y podría haber visto. Porque ahora sí hay. Las Apple. Las Apple con M1, M2, M3, todo el... Pero ¿cuándo salieron esas? Hace un par de años. Y no todo el mundo lo tiene, digamos. ¿Cómo? O sea, pero la pregunta es, ¿por qué uno no va al mercado del otro? O el otro no va al mercado del uno. Porque la clave está en el ISA. ¿Estamos? O sea, aunque no lo veamos, digamos, o sea, ahora ustedes que son alumnos de arquitectura de computadora, ven que la diferencia está por la arquitectura de set de instrucciones. Es la interfaz más importante en un sistema de computadora. Y no es porque yo soy el profesor y que me encanta y todo lo demás. Es una cuestión de mercado. O sea, Intel no puede meterse. ¿Por qué? Porque todo el software que está escrito para celulares está escrito para ARM. Y si ustedes quieren hacer un celular competitivo, que la gente lo compre, tienen que migrar todo el software. Y nadie lo va a hacer. ¿No? Y al revés, si ustedes quieren meterse en la computadora, tienen que migrar todo el software escrito para PC, para ARM. Y los únicos locos que se pusieron a hacer algo más o menos son los de Apple, que te venden todo el paquete junto. ¿No? O sea, el software de Apple, ustedes saben que es un ecosistema cerrado, bla, bla, bla. No me voy a meter en ese detalle, pero no cualquiera hace software para Apple. Entonces, Apple, ellos se pusieron a cambiar todo su software
para hacerlo compatible con ARM. ¿Estamos? Y solamente eso. Y si alguno tiene o escuchó a alguien que anda con una computadora de Apple con un M2, reniega. Porque de vez en cuando quiere, ustedes le pasan el nuevo jueguito y no le anda. ¿Estamos? O cosas por el estilo. Ustedes, no, porque encontré que para hacer no sé qué cosa me bajo un programita para una materia y el programita ese no está para M2. O tiene que hacer la compatibilidad, de la larga puede, pero reniega. ¿Estamos? Porque no es fácil. Y en el fondo la cuestión es porque es una cuestión de los ISA, de la arquitectura del set de instrucciones. Es una interfaz y es crítica. Que toda la vida hemos convivido con una y ha sido lo normal, porque siempre ha sido el x86-64 para computadora, no significa que sea la única, o sea, era la única, era la mejor, y funcionaba así. Pero es una interfaz que moverse de ahí es durísimo. El ISA es donde el software se encuentra con el hardware. Y a pesar de que esa frase es frase hecha, digamos, es la realidad. ¿Estamos? Es donde ustedes ponen el límite entre qué es código y qué es hardware, es en la arquitectura de set de instrucciones. Entonces, cambiar esa interfaz implica que todo lo que se ve para abajo de hardware, si ustedes lo cambian, lo importante es, ¿cambia para arriba o no? Y ustedes están acostumbrados a cambiar de celular, cambiar de computadora y que todo lo demás siga funcionando. ¿Estamos? Entonces es ahí donde está el verdadero quiebre. Y como dice ahí, es un contrato implícito. ¿Estamos? No está firmado en ningún lado, pero siempre se maneja desde hace 60 años. El hardware puede cambiar, de hecho cambia, y puede cambiar mucho, pero el código que se ejecuta en la máquina de ayer tiene que ejecutarse igual en la máquina de mañana. Solamente que más rápido. Es lo único que queremos, digamos. Pero tiene que ser igual. ¿Estamos? Aunque cambie, el hardware siempre se muestra igual para el software. Hablan el mismo idioma. Y esta frase que ustedes pueden inventar un nuevo hardware. El nuevo hardware puede ser maravilloso. Puede hacer las cosas mucho más rápido. Pero si el software que está escrito no pueden ejecutarlo en ese nuevo hardware, el nuevo hardware no sirve para nada. Y así es como aparecieron un montón de empresas que sacan, acá yo tengo un procesador que es 10.000 veces más rápido, que no sé qué más. Ajá, perfecto. ¿Corre C? No, todavía no. Dejar más. No me sirve para nada. O bueno, no, corre C, sí, corre C. Ah, bueno, ¿y Java? No. Dejar más. ¿Está claro? A la larga, la interfaz está dada por ELISA. Y eso es lo que me limita mercado, me limita marketing, me limita tecnología, me limita un montón de cosas. Sin embargo, hay dos nuevas tendencias en los últimos años. Por un lado, ARM se está metiendo. Lo que ya les comenté un poquito con lo de Apple. Desde noviembre del 2021, o sea, hace 2 años y medio, ARM está empezando a meterse el ISA de ARM, empezando a meterse en el mercado de PCs, laptops y demás. Porque recién ahora, después de muchos años, logra haber una computadora de ARM que tiene una performance similar a las computadoras de Intel para PC. De hecho, creo que la semana pasada, no sé, ¿alguno lee noticias tecnológicas así? La semana pasada creo que salió un chip de Qualcomm, de ARM, que dicen que es mejor que el mejor procesador de Intel, no la vi mucho en detalle, pero la noticia de la semana pasada, primer chip de Qualcomm, de una empresa que hace ARM, que logra tener una performance mejor que el procesador de Intel para un notebook. ¿Estamos? Noticia de la semana pasada, se están metiendo, de ahí a que tengan éxito o no, todavía falta. También se metieron en el ranking del top 500 de supercomputadoras. En el 2021 hubo una computadora con un ISA de ARM que fue el número 1. Y fueron, mirá, la primera. Se puede. 2021.
Hoy en día el número 4, ya lo han vuelto a pasar. Pero bueno, está ahí. Significa que se puede. Y después pasa que surgió hace varios años en una universidad un tercer ISA, que es RISC-V, se llama. Que, bueno, es nuevo. Entonces no puede competir ni con Intel ni con ARM. Pero tiene una característica fundamental que es gratis. Es open source. Entonces, al ser gratis, hace que mucha gente pueda probar y sin tener que pagar la licencia. Y al mucha gente o empresas puedan empezar a probar, no sé cómo, hace que la performance vaya creciendo muy rápido. Entonces hoy en día no compite con los procesadores de Intel ni con los de ARM, pero cada vez se va acercando más. Entonces quizá en un par de años tenga una performance parecida, performance, costo, consumo de energía, siempre son las 3P, similar a los procesadores de ARM y de Intel. De hecho, Intel le dio, no sé, un montón de plata en febrero del 2022 porque está muy interesado en la iniciativa. ¿Por qué? Porque Intel ve una posibilidad acá para competir con ARM. ¿Estamos? Y otra cuestión que ¿por qué está ganando mucho mercado el RISC-V también? Por cuestiones geopolíticas. Y ustedes, no sé si saben, pero se están peleando Estados Unidos con China, sanciones comerciales y demás. Entonces, ¿qué hace China? Dice, no puedo utilizar procesadores de Intel. Bueno, hago los míos. Pum, gratis. Y China está invirtiendo millones de yuanes, no sé qué son, en RISC-V. Y está haciendo procesadores chinos basados en el ISA de RISC-V para usar en China. Pero probablemente en un par de años sean un bombazo. No me cabe la menor duda. Cuando los chinos ponen el ojo, son muchos y hacen las cosas no tan mal. Pero bueno, esto está apareciendo. Nosotros, como es un buen ISA, lo vamos a usar como herramienta de estudio y lo vamos a ver en el tema 6. ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Ahora, yo les dije que el ISA es la interfaz más importante, que es crítica, que marca un montón de cosas, define un montón de cosas. Pero ¿qué es un ISA? ¿Qué es formalmente un ISA? Un ISA es lo que se conoce como el modelo del programador de la máquina. Es lo que es el nivel de abstracción que dice ahí, que separa el desarrollo de software del desarrollo de hardware. Es justamente la interfaz que está ahí en el medio. Es la información que se necesita saber del procesador para escribir programas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que saber de lo que está abajo? Tengo que saber tal cosa. Con eso me alcanza para escribir los programas. ¿Se entiende? En general, esa información son 4 cosas. La primera es, ¿cuáles son las celdas de almacenamiento? Celdas de almacenamiento totalmente genéricas, ¿no? Es, ¿cuáles registros son de propósito general? ¿Cuáles registros específicos? ¿Cómo se manejan las celdas de propósito general que están en memoria? ¿Cómo es el almacenamiento relacionado con los dispositivos de entrada-salida? Todo lo que son celdas de almacenamiento que guardan información, todas tienen que estar especificadas. Por otro lado, ¿cuáles son los formatos de las instrucciones? Ustedes ya han visto algo de formato de instrucciones, ¿se acuerdan? Lo vamos a ver más en detalle después. Pero es necesario que para todas las instrucciones yo sepa el tamaño y el significado de los distintos campos. ¿Cuáles son todos los modos de direccionamiento soportados? Tercer punto, cuáles son las celdas de almacenamiento, cuáles son los formatos, bueno, cuáles son las instrucciones. ¿Estamos? El ISA está compuesto por el conjunto completo de todas las instrucciones que puede ejecutar el procesador. ¿Estamos? Que usan la celda de almacenamiento, los formatos y los resultados del ciclo de la instrucción. Y puede haber un cuarto
componente que se le llama naturaleza del ciclo de instrucción, que son cosas que pasan adicionales, cosas que hay que tener en cuenta. ¿Estamos? Cosas que se hacen independientes del ciclo de la instrucción, pero que siempre tienen que estar. Es un otros. ¿Estamos? Ahora, para esto, ¿todos se acuerdan del ciclo de la instrucción? Fetch, decode, execute. En el fetch se obtiene la dirección de la próxima instrucción, se busca la instrucción en memoria, se la guarda en un registro, que habrá que ver cuál es, se actualiza el puntero para que apunte siempre a la próxima instrucción. Una vez que la instrucción está guardada, se determina, se la decodifica para ver qué es lo que hace, y cuando sé qué es lo que hace, lo hago. ¿Estamos? Y cuando termino de hacer lo que tengo que hacer, busco la siguiente instrucción. ¿Está claro para todos? Esta diapositiva que la vimos también en el primer tema, los distintos niveles. Esto es máquina. La computadora a la larga lo único que hace son unos y ceros que representan si hay corriente o no hay corriente, o hay tensión o no hay tensión. ¿Estamos? Para eso nosotros tenemos una conversión de esto a esto, que es un lenguaje un poco más amigable para los humanos. Pero como esto tampoco es muy amigable para los humanos, tenemos otros lenguajes que son más amigables para los humanos, con estructuras de más alto nivel. No para todos los humanos, pero ya por lo menos se entiende un poco más. Nosotros nos vamos a mover acá, en los próximos temas. ¿Estamos? Pero, de vuelta, como nosotros normalmente escribimos acá, hay que ver cuáles son las estructuras que usamos acá para ver cómo impactan acá. Y hay que proveer métodos acá para que puedan ser usados por los demás arriba. ¿Se entiende? ¿Preguntas? Sí, tengo un par de diapositivas más. ¿Qué debe especificar una instrucción? Una instrucción siempre debe especificar 4 cosas, toda instrucción. Y de vuelta, va a un ejemplo con una instrucción en Assembler, que es lo que vamos a mover, pero esto también es genérico. ¿Estamos? O sea, más allá del ejemplo en sí, son cosas genéricas. Una instrucción siempre, que es obvio, tiene que decir qué operación hace. ¿Estamos? Entonces, cuando ustedes ponen una instrucción, la primera parte es qué es lo que hace. ¿Estamos? Y a veces son cosas fáciles como un add, que implica una suma, y otras veces son unas siglas de 10 letras que nadie sabe qué es, pero en algún lado tienen que especificar qué es lo que hace esa instrucción. Normalmente el flujo de datos, cuando vamos a trabajar, siempre va visto así, de derecha a izquierda. ¿Estamos? Estos son los datos que se leen, estos son los datos que se escriben. Entonces, lo segundo que debe especificar una instrucción es dónde están los operandos. Los datos que yo voy a leer, o sea, las cosas que voy a hacer con mi instrucción, ¿dónde están? ¿Estamos? En este ejemplo, yo tengo que utilizo son dos, o sea, esta instrucción va a trabajar con 2 datos y los 2 datos están en registros. Pero pueden estar en registros, pueden estar en memoria, pueden ser parte de la misma instrucción, pueden ser cuestiones de entrada-salida. Pero siempre tengo que decir dónde están. La tercera cosa que tengo que hacer es, esta operación va a trabajar sobre estos datos. Bueno, ¿dónde voy a guardar el resultado? ¿Estamos? Y de vuelta. En este caso lo guardo acá, es un registro en el ejemplo. ¿Estamos? Pero puede ser de vuelta a memoria, puede ser un dispositivo de entrada-salida, puede ser que no guarde nada. ¿Estamos? Depende de qué es lo que haga. Pero siempre hay que especificar, de algún modo, si no guarda nada, tengo que especificar que no guarda nada. ¿Se entiende? Y lo siguiente, que es bastante implícito, es ¿dónde está la próxima? ¿Cuál es la próxima instrucción? Si ustedes tienen una instrucción de este tipo, ¿cuál es la próxima? La siguiente, la que está abajo. Entonces, implícitamente ustedes dicen, de esta instrucción sigue la que está después. ¿Estamos? Pero a veces pueden tener otra instrucción que dicen, no, este es un salto, va a parar a otro lado.
La siguiente no es la que, o sea, la que sigue no es la que está a continuación. ¿Se entiende? Entonces, todas las instrucciones siempre tienen que decir qué hacen, dónde están los valores, cuáles son, cuántos son y dónde están, dónde se guarda el resultado y dónde está la próxima instrucción. ¿Una más o ya? No, ya se están durmiendo, están aburridos, todo. Cortamos acá. De todas maneras vienen varias de repaso, que son cosas que en teoría ya han visto. Agarramos el lunes, después del fin de semana, y seguimos con esto. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió todo hasta acá? Bueno. Que tengan un lindo fin de semana. Lástima que va a ser corto. Y nos vemos el lunes si Dios quiere.